música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. How many roads must a man walk down before they call him a man? Ya comienza Una mirada al mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira. Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta decir a mí habitualmente desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira, junto a ustedes poniendo una mirada al mundo, pegando una mirada al mundo y sus hechos más relevantes. Vamos a arrancar nuestro programa de hoy, lunes 2 de septiembre del año 2024. Primero que nada, con una mirada a los titulares de los principales diarios y canales de televisión. A mí me gusta, siempre lo digo, mirar los diarios porque son esa versión de la noticia que tiene mucho olor a tinta y papel y que evita la fake news y estas cosas tan puestas de moda últimamente. Entonces vamos a ir ahora a repasar la principal. Hemos elegido de cada uno una noticia: el New York Times, el País de Madrid y el servicio de noticias Francia 24, para recibir esta mirada informativa de los medios más importantes de noticias del mundo. Vamos a escuchar aquella canción con la que nos despertaba el joven vendedor de diarios, al que en el Río de la Plata, y solo en el Río de la Plata, se le llamaba el Canillita, el canto del Canilla, por el Canario Lunas, icónico cantante popular uruguayo. Vieron que como toda la música popular uruguaya tiene algo de murga, de ese género tan montevideano, ese laralaira con que saltea a veces la letra de la canción, es eso, el ritmo de murga. Bueno, arranquemos con el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor es Arthur Sulzberger, que se distribuye en los Estados Unidos y en muchos otros países. Titula el New York Times de hoy: un cuento de hadas para Netflix. Una princesa noruega se casa con un chamán estadounidense. Chamán, ¿no? Nombre no muy replatense con el que se conoce a los muchachos un poco marginales. Las nupcias de la princesa María Luisa y Greg Boret suscitaron un enorme interés público y un acuerdo de transmisión para la pareja que intenta reivindicar sus narrativas tras años de mala prensa. No hubo castillos ni multitudes exuberantes para celebrar esta boda real, dice el New York Times. Sin embargo, las nupcias que se celebraron el sábado pasado entre una princesa noruega y un estadounidense autodenominado chamán atrajeron la fascinación del público en su país y la atención de Netflix en el extranjero. Parece realmente una historia salida de una serie de Netflix. La princesa María Luisa, hija del rey Harald V y de la reina Sonia de Noruega,
se casó con el estadounidense Durek Verrett. Tras años de escrutinio público, a menudo en tono de burla, de a veces poco respeto, en gran parte debido a los puntos de vista alternativos de Verrett sobre temas como la salud y el bienestar. La ceremonia real fue de carácter privado, poco usual en estos ambientes, y se celebró en un pintoresco pueblo noruego de Geiranger. Atrajo a un puñado de periodistas y una modesta multitud de curiosos. La pareja llegó a Geiranger, enclavado en el majestuoso fiordo de Geiranger, del mismo nombre, patrimonio de la humanidad, en el yate real el viernes, junto con miembros de la familia real, incluidos los reyes Harald y Sonia, según un comunicado oficial de la Casa Real de este país escandinavo, Noruega. Bueno, no deja de ser un tema interesante en este mundo, en tantas cosas disfuncionales que estamos viviendo. El país de Madrid. Vámonos entonces a la lengua castellana y a nuestro, bueno, no digo nuestra propia tierra porque es en Europa, pero nuestra cultura, más semejante a nuestra cultura. El diario El País es un periódico español fundado en 1976 que se redacta en castellano, aunque también publica contenidos en catalán, en distintos idiomas regionales de regiones autonómicas españolas, como por ejemplo el suplemento Quadern, que tiene el idioma y el contenido de temas que ocurren en Cataluña. También se publica en el exterior, en inglés y en portugués, no solamente en su país limítrofe, Portugal, sino aquí en la región, en la ciudad de San Paulo. El diario El País de Madrid titula: Ayuso, la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, dice: no es lo mismo, así reza el título del periódico, un tipo de migración que la otra. La presidenta regional aboga por la integración y el mestizaje, pero desliza al pasar que lograrlo es más fácil con los migrantes latinoamericanos que con los africanos. ¿Sí? Tiene un pequeño tonito racista el comentario, aunque nosotros esta vez estamos incluidos, a veces peyorativamente, esto lo agrego yo. En Madrid a los militantes latinoamericanos se les conoce como sudacas. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este lunes que no es lo mismo un tipo de inmigración que otra, y, en referencia a los migrantes de Latinoamérica, ha opinado que es evidente que hay unas culturas con las que tenemos una integración muchísimo mayor porque rezamos la misma religión, tenemos la misma raíz, hemos crecido juntos y, termina diciendo, tenemos en definitiva la misma cultura. La baronesa conservadora se ha pronunciado así, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, durante una entrevista en la cadena de televisión española Antena 3, y en un doble contexto de alta sensibilidad política, dice el diario El País. De un lado, la gira por Mauritania, Gambia y Senegal del presidente del gobierno Pedro Sánchez, al que el ejecutivo madrileño acusa, el madrileño, no
madrileño en sentido capital de la nación, sino comunidad autónoma. Acusa de generar un efecto llamado por su intención de fomentar la emigración legal y circular con la firma de acuerdos que incluyan programas de formación y capacitación en origen de sus nacionales para que puedan trabajar en España como temporeros. Del otro lado, las dificultades que se está encontrando el PP de Alberto Núñez Feijó para encontrar un discurso propio en materia migratoria bajo la presión del partido más de derecha, Vox, que es menester para las próximas elecciones al Parlamento Nacional, que se alíe con el Partido Popular para que puedan ser, y en ese caso, vaya si no serían cómodamente mayoría. Bueno, nos vamos ahora a nuestra tercera fuente informativa en este repasar de titulares de diarios y cadenas informativas. France 24, un canal gubernamental de televisión por suscripción informativa internacional de origen francés, creado el 30 de noviembre de 2005. Desde 2008 pertenece a la Sociedad Nacional France Media Monde, quien supervisa el sector audiovisual exterior francés dentro de las autoridades de la República. Hemos elegido una noticia para poder tener una visión más clara de lo que está aconteciendo del mundo antes de ir a nuestro salpicón de noticias. Una sobre Israel. El título de France 24 dice: Israel, manifestaciones multitudinarias y llamados a huelga general tras la muerte de 6 rehenes. Muchos de nosotros pudimos ver algunas imágenes en algunos canales como la CNN en español, DNews y el propio canal Antena 3 de España. Israel, dice el titular, manifestaciones y llamados a huelga general. El ejército de Israel recuperó los cuerpos de 6 rehenes en un túnel del sur de la Franja de Gaza, donde permanecían capturados por Hamas. El hallazgo ha intensificado el descontento en Israel contra el primer ministro Benjamín Netanyahu. Alrededor de 500.000 familias y manifestantes protagonizaron el domingo 500.000 familiares de rehenes y manifestantes. Bueno, sigo leyendo. El domingo, airadas protestas en Tel Aviv y Jerusalén contra el mandatario Benjamín Netanyahu, primer ministro del país, a quien exigen que llegue a un alto el fuego con Hamas, mientras que los principales líderes sindicales llamaron a una huelga total para el lunes 2 de septiembre, es decir, para el día de hoy. Las noticias que hemos recibido a lo largo del día de hoy, hago un paréntesis mío, es que la paralización no ha sido completa y que la huelga podría levantarse antes de el horario previsto en Israel. Una noticia devastadora para las familias en Israel. El ejército de ese país informó que recuperó este domingo 1 de septiembre, o sea, en el día de ayer, los cuerpos sin vida de 6 rehenes que se encontraban en un túnel en el sur de la Franja de Gaza, donde permanecían recluidos por el grupo israelí, terrorista, islamista Hamas. Recordemos que se le ha abierto otro frente con Hezbollah a el gobierno de Israel. Pero estamos hablando de el conflicto específico en la zona de la Franja de Gaza con el grupo Hamas. Las Fuerzas Armadas afirmaron que los 6
habían sido asesinados antes de que llegaran al lugar donde fueron encontrados, a quemarropa. Es decir, no murieron en combates, no murieron al tratar de dejarlos en libertad ni al secuestrarlos. Murieron asesinados a quemarropa mientras que estaban mantenidos cautivos. Es curioso porque todo el mundo hubiera pensado que una noticia de esto hubiera actuado a favor del primer ministro Benjamín Netanyahu a nivel de la opinión pública, pero no ha sido así. La opinión pública ve en el exceso de dureza de la actitud del gobierno de Netanyahu hacia las negociaciones por un alto al fuego que se están negociando en Doha, una imposibilidad de que ese alto al fuego se alcance y por lo tanto se liberen a los rehenes. Esto obviamente sin justificar para nada la brutalidad de los atentados terroristas. Bueno, con estas tres noticias que hemos elegido de los principales periódicos y canales de televisión del mundo, vamos ahora al salpicón de noticias. Un poquito allá, un poquito por acá, agencias de noticias, diarios, hojeando, escarbando, hurgando en internet, las 5 noticias más importantes de esta semana en el salpicón de noticias que vamos a recibir. Todos los lunes lo recibimos con una canción distinta, esta vez con Calle 13 y Dale la vuelta al mundo, que es lo que vamos a hacer nosotros a continuación con la información. Vamos a darle la vuelta al mundo informativo. Un lado, por acá en nuestro continente latinoamericano, vamos a Centroamérica, donde la presidenta Xiomara Castro anunció en Honduras este domingo, el día de ayer, el nombramiento de Rixi Moncada como nueva secretaria de Defensa del país durante los actos de conmemoración del Día de la Bandera. Su nombramiento tiene lugar luego de la renuncia de José Manuel Zelaya, hijo del expresidente constitucional, en coincidencia con la dimisión de su padre, Carlos Zelaya, del cargo de secretario del Congreso, fruto de los tire y aflojes entre sectores políticos del partido de gobierno y el Congreso con el Poder Ejecutivo. El anuncio fue realizado por la presidenta en su discurso inaugural de las Fiestas Patrias del año 2024. Quiero anunciar, dijo textualmente, el nombramiento para ocupar el cargo para la Secretaría de Defensa a la ciudadana abogada Rixi Moncada Godoy, para que haga ondear nuestra bandera en lo alto y nos haga recordar que nuestro verdadero valor radica en un pueblo digno, resistente y decidido a forjar su propio destino. Así dijo Castro en su alocución. José Manuel Zelaya, quien dejó el cargo de ministro de Defensa, es hijo de Carlos Zelaya, quien también renunció a su posición como secretario del Congreso Nacional de Diputados, como hemos dicho. Ambas dimisiones se dieron en el contexto de las revelaciones sobre las reuniones de Carlos Zelaya con actores extremos durante el año 2013. En su mensaje de renuncia, José Manuel Zelaya afirmó que la misión de la resistencia que abandera libre, fuerza política, está por encima del ejercicio de un cargo público y subrayó la importancia de permitir una investigación. Bueno, seguimos dando la vuelta al mundo con nuestras noticias. Nos vamos lejos ahora, al Japón. El gobierno japonés promueve la reducción de la jornada laboral en un intento por combatir la escasez de mano de obra y mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Japón está dando en esto un paso significativo hacia la adopción de una semana laboral de 4 días como parte de una estrategia más amplia para enfrentar
una creciente escasez de la mano de obra. Esta iniciativa busca mejorar las condiciones laborales y atraer más trabajadores y se ha convertido en un foco de atención nacional. Desde que el gobierno japonés expresó su apoyo a esta medida en el año 2021, el avance ha sido muy lento. Actualmente solo alrededor del 8% de las empresas en Japón permiten semanas laborales reducidas, mientras que el 7% de las empresas ofrecen el día libre obligatorio por ley, según los datos del Ministerio de Trabajo. Japón, conocido por su intensa ética laboral, ha enfrentado históricamente problemas de karoshi o muerte por exceso de trabajo, a pesar de que el 85% de los empleadores otorgan 2 días libres a la semana. Las largas horas y las horas extras no remuneradas siguen siendo comunes. Bueno, nos vamos ahora a Irán, donde recordarán que comentamos la muerte del presidente de la República en un accidente de helicóptero hace ya algo más de un mes. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas divulgó el informe final sobre el accidente aéreo del helicóptero que transportaba al presidente Ebrahim Raisi, en el que se concluye que las condiciones climáticas adversas fueron la causa principal del incidente. El grupo de investigadores también se encargó de analizar los registros de mantenimiento y reparación del aparato sin haber encontrado, por lo menos así dice el comunicado oficial, problemas significativos en estos documentos. Más cerca de nuestro barrio o en nuestro propio barrio. En Brasil, Mato Grosso y Rondônia llevan más de 90 días sin lluvia, mientras que la sequía está presente en el sur del Amazonas y en Acre hace 3 semanas. Una mancha de fuego cubre más de 500 kilómetros cuadrados de la Amazonía boliviana y brasileña. El registro satelital también comprende a Paraguay y Perú. Así lo indicó el corresponsal informativo de una de las principales agencias en Brasil, desde su cuenta en la red social X. La noticia no llegó a ser publicada por la agencia de noticias. De acuerdo con los datos del programa BD Queimadas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, desde el 1 de enero hasta la víspera, la Amazonía registró más de 61.000 incendios. En igual periodo de tiempo, el Pantanal tuvo casi que 9.000 focos ígneos. Ambos biomas se hallan en el área afectada por la zona del incendio. Y finalmente, para terminar nuestra vuelta al mundo con noticias, y seguimos con los accidentes o problemas espaciales para hablar sobre los trabajos de rescate aéreo en Rusia y la información que podamos deducir del mismo. En la península de Kamchatka, extremo oriente de la Federación Rusa, 2 aeronaves y un grupo de rescate terrestre trabajan en la búsqueda de un helicóptero Mi-8T con 22 personas a bordo que no llegaron hoy a su destino, y lo comunicó la Agencia Federal Rusa de Transporte Rosaviasya. Yo no soy muy bueno en la pronunciación rusa, perteneciente a la aerolínea Vitaly Aéreo. El vehículo volaba desde un helipuerto en la zona del volcán Bachaket hasta el de Nikolayevka, ubicado a 17 kilómetros al sudeste del aeropuerto de Yelizovo.
Mientras se desarrolla la búsqueda, la agencia rusa Interlax informa que la Fiscalía ha iniciado investigaciones para esclarecer el suceso. Por su parte, el Ministerio Ruso para Situaciones de Emergencia, citado por la agencia de noticias TASS, señaló que el helicóptero recogió un grupo de turistas en el volcán y desapareció de los radares casi que inmediatamente después de despegar. De acuerdo con el Servicio Meteorológico de Kamchatka, en la zona del volcán había condiciones de muy baja visibilidad, no obstante lo cual se quiere descartar todo vínculo de este tema con el conflicto bélico que se vive con Ucrania, entre otras cosas para dar tranquilidad al turismo, el cual también depende en gran medida, mucho más de lo que nos imaginamos nosotros en Occidente, la economía rusa. Y bueno, ahora nos vamos a ir a las dos noticias en la segunda mitad de nuestro programa que solemos analizar más en extenso. Y hoy nos vamos a referir, en primer lugar, a la dificultad en la formación de gobierno en Francia tras dos consultas electorales. Y luego, la segunda noticia de nuestro análisis será la transición política para poner fin a la administración de Andrés Manuel López Obrador, que ya ha dado comienzo en México. Para darle la bienvenida a las noticias desde Francia, vamos a escuchar una canción muy simbólica, muy emblemática. A los más veteranos quizás nos remueva más recuerdos que a los más jóvenes. Me refiero a la maravillosa voz de Edith Piaf, que debiera de ser además un ejemplo para utilizarse para aprender a pronunciar bien el francés. Su canción, su última canción, su canción de despedida antes de morir, que ella dijo, a pesar de que es de un autor que se presentó con la letra, solía decir que era un buen resumen de su propia vida. No, je ne regrette rien. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa en Francia. Para ponerlo en contexto, digamos que el gran problema que enfrenta el presidente Macron es que el país se le ha dividido en tres bloques de electores y en tres bloques en la Asamblea Nacional, porque estos tres bloques de electores se han manifestado en dos elecciones y de manera distinta. Ya lo vamos a explicar. Señalemos también entonces, antes de comenzar el análisis o como parte del mismo, que Francia tiene un sistema constitucional único en Europa. Europa tiene gobiernos parlamentarios a lo largo y a lo ancho del viejo continente. En algunos lugares son monarquías constitucionales, como los países escandinavos, como lo fue en su momento Francia, y lo sigue siendo el Reino Unido, como había dejado de serlo España, y ahora lo es. En España es muy curioso porque la guerra civil, el levantamiento contra la República, encabezado por el general Francisco Franco, gana. Pero cuando gana Franco, en vez de poner un rey, que la guerra era entre república y monarquía, establece un régimen que así se llamaba monarquía con regencia. Y quedó él en el poder la friolera de 40 años. Pero bueno, todos los gobiernos, después cuando se restablece la monarquía en España, viene el pacto de la Moncloa, el acuerdo con los partidos políticos que estaban proscritos, etcétera. Hoy hay un gran consenso en torno al tema en España. Hay un rey, pero hay un sistema
Incluso para respetar las dos tradiciones, al primer ministro en España se le llama presidente del gobierno. En los demás países, primer ministro. Hay otros países que tienen presidente de la República, como la República Federal Alemana, los ex países socialistas, Hungría, Rumania, la ex Yugoslavia, Serbia y Montenegro, Polonia, los países escandinavos tienen monarquía, el Reino Unido tiene monarquía, Portugal tiene presidente de la República, todos tienen regímenes parlamentarios. Un primer ministro, repito, en España se le conoce como presidente de gobierno, pero Francia tiene una nota distinta. ¿Cuál es esta nota distinta de Francia? Que el presidente de la República no se limita exclusivamente a designar al primer ministro de acuerdo a los resultados electorales y a las normas pautadas en la Constitución, sino que además tiene poderes propios. Hay ministerios que dependen directamente del presidente de la República y hay ministerios que dependen del primer ministro. Este es el régimen constitucional, el régimen político de la Quinta República Francesa. Bien, ¿por qué decimos que hubo dos elecciones seguidas con tres bloques y que se manifestaron de forma distinta? Porque hay dos maneras de que hayan elecciones parlamentarias seguidas. Una es que el presidente adelante las elecciones porque no puede formar gobierno. La otra es que teóricamente hayan sido para cosas distintas. La primera elección que se vivió este año fue la elección a los diputados para el Parlamento Europeo. En esta elección, la opinión pública se dividió en tres bloques y eligieron tres diputados en bancadas distintas para el Parlamento Europeo, no para el Parlamento francés. Y ahí entró, como en el resto de Europa, venía el viento en esa dirección, la extrema derecha primero, el partido de Marine Le Pen, luego el centro del presidente Macron y luego la izquierda muy diseminada, muy incluso atomizada. Entonces, rápidamente, temiendo que se le viniera el derechazo que se está viviendo en otros países, bueno, se está viviendo en Alemania, se está viviendo en Portugal, bueno, entonces en medio de esto, el presidente Macron hace algo parecido a lo que hizo después del triunfo de la derecha en las elecciones regionales de España el presidente Pedro Sánchez, el presidente de gobierno Pedro Sánchez. Macron, como jefe de Estado, pero jefe de Estado, repito, que en un sistema constitucional único tiene algunas cartas de poder, disuelve el Parlamento Nacional, llama elecciones anticipadas. Entonces viene la segunda elección parlamentaria en Francia. Primero para el Parlamento Europeo, ahora para el Parlamento de la Cámara de Representantes de Francia. ¿Y qué es lo que pasó? Vuelven a aparecer tres sectores de opinión con esta diferencia. La izquierda se une y crea un frente popular al estilo de los frentes populares de la década del 30 del siglo pasado, muy comunes entre otros lugares en la propia Francia, pero todos de vida muy efímera. Pero, oh sorpresa, en las elecciones de Francia saca más votos en esta elección para los diputados nacionales la izquierda que la derecha. En segundo lugar, la derecha de Marine Le Pen, y recién último entra el bloque republicano que había armado como coalición para controlar el gobierno y nombrar el primer ministro de sus filas, el presidente Macron. Con esta realidad de tres bloques
ninguno de los cuales tiene mayoría para gobernar por sí solo si no acuerda con otro de los bloques, Macron se encuentra en una gran encrucijada para nombrar el primer ministro. Por un lado, la izquierda dice, respeten el resultado de la opinión pública, la gente votó a la izquierda, después tendremos que hacer concesiones al centro, pero la gente votó a la izquierda. Esto es lo que están diciendo los titulares del nuevo Frente Popular, NFP, en nombre de lo que ellos llaman la estabilidad institucional. Pero este lunes, el presidente Macron, el lunes pasado, ¿verdad? El presidente Macron descartó la posibilidad de nombrar como primer ministro a la izquierdista Lucie Castel, que si bien es cierto que fue el sector que tuvo mayor cantidad de votos, no llega a los 350 diputados como para poder obtener una mayoría y evitar la censura a su gobierno. Bueno, en medio de todo esto los socialistas se dividen, porque algunos dicen, bueno, si quedamos afuera, vamos a seguir negociando con el gobierno, por lo menos los socialistas, para integrar un... Pero esto divide al Partido Socialista. Sería ignorar la posición de el líder socialista Mélenchon, del centro izquierda, del Nuevo Frente Popular, y sería ignorar a otros como Olivier Faure, que dice que su Partido Socialista no va a asistir a conversaciones con Macron si no se respeta al Frente Popular como tal. Al mismo tiempo, el lunes fue un día donde el presidente hace este anuncio y los sectores de derecha se reunieron el martes con el presidente Macron, que fue un día de una, parece un verso, una maratón de reuniones del presidente Macron, donde los líderes de derecha le dijeron que bloquearían cualquier intento de formar gobierno con la primer ministra propuesta por la Alianza de Izquierda. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Entre los primeros ministros estaba este líder izquierdista socialista que fue candidato a presidente en el año 22, cuando Macron buscó su reelección. Bueno, desde junio es diputado, bueno, desde junio del 2017, pero en fin, el tema, no vamos a ir analizando candidato por candidato más que como situación global. A todo esto, tampoco se puede elegir a un derechista, por ejemplo, el eurodiputado Jordan Bardella, de la Agrupación Nacional y del sector más conservador. Se nombraba mucho a él como primer ministro para que Marine Le Pen quedara con las manos libres para aspirar incluso eventualmente a la presidencia de la República, cosa que a Macron tampoco le debe de hacer demasiado gracia. Entonces, en este momento Francia es gobernado por un gobierno en ejercicio. Así le llaman en Francia a los gobiernos provisionales. Cuando se dice que es un gobierno en ejercicio, es que el primer ministro no es el definitivo, es provisional. Llevan 40 días de gobierno provisional, un récord histórico desde la Segunda Guerra Mundial. Pero empiezan a venirse algunos plazos que obligan al presidente Macron a tener que tomar alguna decisión. Dentro de un mes tiene que aprobar el presupuesto para el año 2025 o se queda sin presupuesto para el 2025. Lucie Castex y los demás sectores de izquierda, como ya hemos dicho,
Exigen que se respete el resultado electoral y dicen la izquierda entró primero. El nuevo Frente Popular en su programa, en sus movimientos y en las personalidades que lo encarnan, representa, dijo el líder del Partido Conservador, del partido de Le Pen, el candidato a primer ministro del partido de Le Pen, el nuevo Frente Popular en su programa, en su movimiento y en las personalidades que lo encarnan, representa hoy un peligro para el orden público, para la paz civil y obviamente para la vida económica e institucional del país. Es decir, es una declaración prácticamente de guerra. Siguieron las maratones de conversaciones el día miércoles y terminan la semana con el presidente tratando de hacer una coalición entre su alianza republicana y la derecha, con dos fechas que parecería ser claves. Dijimos que se está por quedar sin presupuesto para el año 25, pero también se están celebrando los Juegos Paralímpicos en París, vemos todos los días las noticias, y antes de que terminen los Juegos Olímpicos tendrá que nombrar primer ministro, porque además anunció que una vez que terminen viajará a Serbia. Sería realmente una humillación para el presidente Macron, con todo lo que hay en juego en este viaje, tener que suspender el viaje a Serbia. Pero hoy por hoy parece que ningún bloque se quiere aliar con los demás, que Francia está dividida en tres bloques, con el agravamiento de que los tres bloques son prácticamente irreconciliables entre sí. Récord, repito, de gobierno provisional en Francia. La búsqueda de un nuevo primer ministro se vuelve urgente. 7 semanas después, mañana van a ser 8 semanas después que Francia celebrase elecciones legislativas anticipadas, donde el resultado parece indicar que no era el que buscaba el presidente Macron. Rien de rien, como dice Edith Piaf. Y ahora nos vamos a México, donde ha comenzado la transición de final del sexenio que ha presidido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en esta despedida del popular presidente mexicano se va con índice de popularidad que no recuerda ningún presidente constitucional desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. Y recibimos la noticia con el recientemente desaparecido cantante de música mexicana, mariachi, Vicente Fernández. México lindo y querido. México lindo y querido. Yo viví en México algunos años en el Chile y le guardo un cariño muy grande. Les cuento una cosa off the record, ¿no? Pero yo conocí al actual presidente Andrés Manuel López Obrador durante mis años de exilio. En aquellos años, no hagan cuentas para ver si soy demasiado viejo, él todavía militaba en la juventud del PRI, Partido Revolucionario Institucional. Y esas vueltas increíbles de la vida, hace 6 años, cuando fue electo a la presidencia de México, a mí me tocó presidir la delegación de observación internacional a la elección en la cual resultó electo. Me acuerdo incluso que cuando yo estaba en Guanajuato en las noches de las elecciones, y cuando se conoce que, rompiendo una tradición que ya era muy fuerte en México, de triunfos del PRI incuestionados, cuando gana Andrés Manuel López Obrador con su partido Morena, Movimiento Renovación Nacional, allí en Guanajuato, donde estaba yo, una ciudad preciosa, salen mariachis también, pero sale mucha gente con banderas del PRI, con banderas del PAN, el partido de derecha muy opositor al Morena, y ven pasar a los manifestantes de López Obrador que festejan la victoria y aplauden. Y yo dije para mí, este no es el México que yo conocí. Acá las cosas están cambiando y están cambiando para bien.
2 días antes de las elecciones, un poquito más puede ser, cerca de una semana antes de las elecciones, allí mismo en Guanajuato, estuve con Andrés Manuel López Obrador, que estaba en una de sus últimas visitas preelectorales, no lo veía desde la década del 70, creo, puede ser que en alguna visita posterior a México lo haya visto. Bueno, el último mensaje de López Obrador, donde rinde cuentas sobre la gestión de su administración de 2018-2024, lo hizo ante el pueblo mexicano, ante su próxima presidenta, la presidenta de México, mujer electa, que ayer fue declarada presidenta electa por el Parlamento mexicano, y a las autoridades de la nación azteca. Es decir, a diferencia de los clásicos discursos desde el Palacio Nacional o a veces desde el Parlamento, este fue en la vía pública. El Zócalo, la plaza que está enfrente al Palacio Nacional de la Ciudad de México, amaneció este domingo colmado por decenas de miles de personas que asistieron con sombrillas, gorras y sillas, como lo recomendó el mandatario Andrés Manuel López Obrador a la ceremonia motivo del 6º y último informe de su administración. Una multitud se reunió allí en el Zócalo para escucharlo. Al mismo tiempo, para ir redondeando, porque ya se nos está yendo el tiempo, se refirió a la historia política singular y espléndida de la nación, habló de los padres de la patria y de sus próceres independentistas. Esta es una tradición en México, ¿no? ¿Cuáles son los héroes que nombra el presidente en su mensaje? Bueno, él eligió un menú que abarcara todas las visiones de la historia contemporánea mexicana. Hidalgo y Morelos, Benito Juárez, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Francisco y Madero, Lázaro Cárdenas. Aseguró que ellos conforman el ideario de su gobierno y dijo que durante su mandato logró reformar la Constitución hasta donde se pudo y promovió leyes para frenar la política antipopular, entreguista y corrupta que se había impuesto y legalizado por el predominio de un poder que definió como oligárquico con apariencia de democracia. Se sacó las ganas y se va a disfrutar del retiro impuesto a los presidentes mexicanos. El 1 de diciembre le sustituirá Claudia Sheinbaum, en el día de ayer declarada presidenta electa. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 13 horas para pegarle una mirada al mundo.